el encuentro tan esperado con Bessie y con Roxana. Muy brevemente las voy a presentar. Voy a decir que Roxana Ornazábal, hermana de 5, mirá lo que me mandaron, profesora de Ciencias Sociales, formadora de futuras maestras, hija de Teresa y Germán, hermana de 5 hombres y tía de 6. Bessie Rojas Rodríguez, nieta de Rodolfo, tornero y violinista, madre de corazón de 5, lectora, tejedora y profesora de futuros profesores, a quienes conocí en la Universidad Arturo Prat de Iquique, en el norte de Chile, hace algún tiempito, con quienes hemos compartido encuentros, conversaciones, vinitos, comidas, charlas, clases, enseñanzas, aprendizajes, y a quienes tengo el gusto de haber podido invitar y que hayan aceptado a compartir esta experiencia de investigación con nosotros. Ellas van a hacer una breve presentación, una exposición, en el tiempo que necesiten, no hay muchas restricciones. La idea es que toda la actividad no dure mucho más de 1 hora y algo, y después podemos abrir a comentarios, a preguntas, etc. ¿Les parece bien? Muy bien, perfecto, nos parece. Bueno, entonces, Bessie, Roxana, qué gusto verlas. Bienvenidas y adelante. Muchas gracias, Daniel, y al equipo que está por allá por la invitación. Nosotros estamos haciendo una pausa con gusto en nuestras vacaciones porque nos parece muy importante poder compartir con ustedes este trabajo, esta experiencia que vivimos. Cuando Daniel nos invitó, nos pareció que tenía relevancia que pudiésemos contarles de este trabajo en particular a propósito de lo que estamos viviendo en Latinoamérica, además. Sí, además de agradecer la invitación, también nos parecía importante poder conocer, ¿no?, lo que están haciendo ustedes. Daniel, cuando vino, nos contaba de estas bienvenidas que hacen ustedes en la UNIPE a iniciar el año, y qué mejor para nosotras que poder también agradecer, ¿no?, de esta manera la visita que nos hizo Daniel el año pasado. Eh, lo que les vamos a contar hoy día es una experiencia que tiene un par de años, por lo que les vamos a presentar les vamos a compartir una presentación, que en realidad la presentación tiene datos. Lo que nos interesa más es la conversación que va a ir a continuación o a propósito de esos datos. Así es que les vamos a compartir un PPT, creo que podemos hacerlo. Estamos buscándola. Aquí está. Creo que ahí ya la pueden ir viendo. Vamos a... Ahí la están viendo, ¿verdad? Correcto, se ve. ¿No? Sí, se ve. ¿Se Yo ve? lo veo ¿Sí? Ok. forma Vale. correcta. Ya. Empezamos entonces. Es una experiencia que tiene como distintas caras. Por una parte, tiene que ver con un trabajo directo que hicimos con niños y niñas migrantes que estaban en situación de calle, y cómo esa experiencia al mismo tiempo era una experiencia formativa para estudiantes de educación parvularia de la Universidad Arturo Prat. Roxana y yo somos profesoras de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat. La Universidad Arturo Prat es una universidad regional y pública que está en el norte de Chile, y este trabajo lo hicimos especialmente con estudiantes que nosotros llamamos educadoras de párvulo, pero entiendo que ustedes le llaman maestras jardineras, ¿verdad? Bueno, es una denominación informal, pero sí, así se dice en los pasillos, en la sala de profes y en la vida cotidiana, por supuesto. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Seguimos? Bueno,
Es que si ampliamos el PPT, nosotros los dejamos de ver. Entonces, estaba viendo la forma de poder tener las dos pantallas. Aquí está. Ujú, ya. Ay, no la puedo encontrar. Perdón. Esto de las vacaciones que te resetean todo y que luego ya no. Bueno, aquí tenemos un índice para ordenar un poco lo que queremos compartir con ustedes. Como esto fue un proyecto de investigación, aquí hay, digamos, temas o puntos muy generales, ¿no? Del contexto, el objetivo, pero nos interesa profundizar en lo que es la experiencia como tal. Por lo tanto, insistimos en plantearles nuestra invitación a que más allá de los datos que están ahí en la pantalla, que nos acompañen en el relato, ¿no? De lo que ha sido esta experiencia, más que como proyecto de investigación así específico, súper como materializado, ¿no? Bueno, aquí les pusimos, a ver si es que podemos ponerlo en grande. ¿Ustedes lo ven en grande esto? No, ¿verdad? No, está. Es que, vale. Estoy presentando para todos. Bueno, ahí sí aparece pantalla completa, ¿o no? Bueno, no sé si todos ven lo mismo. Yo estoy viendo de un lado los recuadros con los usuarios y del otro lado los mapas que ustedes están mostrando. Ah, ya, vale, entonces sí, estamos viendo lo mismo. No sé por qué será, pero bueno, estamos viendo. Aquí lo que queremos es situar un poco el contexto donde estamos situados, el contexto geográfico, que es la ciudad de Iquique, como decía Daniel al principio, que está entre el mar y el desierto. Iquique está en la parte más norte de Chile, está aquí en el extremo norte, y es una región, y bueno, Iquique es la ciudad, que está conectada con Bolivia y con Perú, con fronteras muy cercanas dentro de lo que pueden ver ahí en el mapa. Le pusimos ahí un QR por si alguien quiere mirar más específico en el mapa, ¿no? Dónde está ubicada nuestra ciudad. Es una ciudad que este no es un dato menor, ¿no? No solo porque es una ciudad fronteriza en el sentido de que es fácil llegar, no porque esté en las fronteras mismas, ¿no? Sino que porque es fácil llegar desde ambos países, pero el dato importante es que desde Bolivia, que es el paso de Colchane, donde más eh, se registran ingresos, y sobre todo ingresos irregulares, hay que cruzar el desierto para llegar hasta la costa. ¿Ya? Y son varios cientos de kilómetros que hay que cruzar para llegar a la ciudad de Iquique. Eh, Y que las características de ese desierto implican que en el día es un calor muy, muy abrumante y que en la noche bajan las temperaturas mucho y puede hacer mucho, mucho frío. claro, el desierto tiene, bueno, la característica del desierto de Atacama, que es de donde estamos hablando, es que es el desierto más árido del mundo. No es un desierto que tenga muchos oasis o muchos pueblos entre medio, ¿no? Entonces, eh, esta aridez no es solo en términos de paisaje, sino que también de población, ¿no? No es fácil encontrarse con gente en este tránsito que hacen, sobre todo quienes entran de manera irregular a nuestro país. Eh, bueno, acá, eh, además del contexto, nosotros nos interesa situar un poco esto en la relación con la infancia.
¿no? ¿Qué es esa infancia que estamos atendiendo acá en Chile? ¿Qué realidad tiene? Y se lo agrando un poquito para que lo puedan ver mejor. Y aquí la especialista en educación parvularia es Bessie. En Chile, la educación parvularia es el primer nivel educativo reconocido. Y los niños pueden asistir desde la sala cuna hasta el segundo nivel de transición, que es antes de iniciar la enseñanza básica. Es alrededor del 51% de cobertura que tenemos en educación inicial, pero la mayor parte de ello se trabaja en los niveles de transición. Donde tenemos menos cobertura es en los niveles más pequeños, las salas cunas. Existen en nuestro país alrededor de 4.135 salas cunas y jardines infantiles financiadas por el Estado, otras con reconocimiento oficial y otras que son privadas. ¿Qué significa eso? Hay una institucionalidad que hace que haya algunas que funcionan, grandes instituciones que son la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación Integra, son dos grandes instituciones con fondos del Estado que entregan educación parvularia focalizada en los segmentos de la población más vulnerable. Y después hay otras instituciones como escuelas que son estatales con financiamiento del Estado, pero son privadas o totalmente privadas que también atienden a la educación parvularia. En nuestra región en específico hay alrededor de 75 jardines infantiles que funcionan con estos fondos estatales y 21 de ellos son privados. Les contamos esto, el nivel de cobertura que alcanzamos para que poner un marco, un contexto a lo que implicó el ingreso de muchas familias migrantes que ingresaron, no solo adultos, sino que familias con sus hijos y con sus hijos pequeños, que entre todas las cosas que no tenían acceso era la educación. Exacto. Lo que plantea Bessie también es interesante, entendiendo que en Chile la educación parvularia no es obligatoria para toda la niñez, para toda la infancia. Y eso también ha trastocado quizás derechos que le corresponden a los niños y niñas que vienen llegando o que nacen en estos procesos de transición migratoria. Dentro de este proyecto, entonces, de la educación parvularia, tenemos el tema de la migración como el fenómeno que ha hecho crisis, digamos, en los últimos años. Y el proyecto del cual nosotros estamos hablando se enmarca temporalmente en el año 2021. O sea que hace 2 años y poquito, pensando que el 2024 recién está empezando, 2 años y medio quizás. En el 2021, plena pandemia, ustedes también lo vivieron como nosotros, bueno, todo el planeta, pero digo en términos de realidad latinoamericana, de estas medidas que se tomaron sanitariamente de evitar las salidas a la calle, de estar en confinamiento, pero también del golpe que trajo la crisis sanitaria en términos laborales, relacionales, de salud mental. Y sobre todo, yo creo que con el tiempo lo hemos podido mirar más, esta psicosis, ¿no? De que todo el extraño o extraña era una amenaza. Por lo tanto, las y los migrantes, además de todo el estigma con el que vienen digamos, los latinoamericanos que vienen inmigrando a Chile, además cargan con esta otra con este otro estigma, ¿no? Del peligro, del riesgo que significa tenerlos cerca. La migración en el 2021 en Chile tenía la característica, particularmente en esta región,
en que los pasos no habilitados que existen tanto en la frontera con Chile, con Perú y con Bolivia, tuvieron alto ingreso de familias. Y eso se vio representado principalmente en quienes venían desde Venezuela. Sabemos además del contexto político, ¿no es cierto?, que vive, experimenta Venezuela hace ya un par de décadas, y cómo se ha acentuado la emigración venezolana, ¿cierto?, cómo ha salido de su país, de su territorio, para buscar nuevas oportunidades, encontrar otros horizontes. De esa migración del 2021, y se ha mantenido más o menos en esas cifras los últimos años, de todos los migrantes extranjeros que han llegado, se calcula como un tercio de la población venezolana migrante, la que, por lo tanto, es la que tiene mayor presencia, ¿no? Ahí hay que asociarlo, lamentablemente, con todos estos estereotipos que se han ido instalando, no solo con la población venezolana, sino también con la colombiana y la ecuatoriana, relacionados con la violencia, con la delincuencia, que son estereotipos que eh, están dados por la tendencia de los medios también comunicacionales de resaltar, ¿no es cierto?, todas las noticias que hay sobre delitos o crímenes vinculados con la población migrante. Y ese estigma aquí en Iquique todavía está muy fuerte. Hay una sensación de terror, de pánico incluso, cuando mucha gente que ignora sobre la realidad migrante o migratoria asocia, ¿no?, estas nacionalidades con delincuencia, con violencia. También hay que decirlo, y esto lo podemos decir también desde lo que ha ido pasando políticamente en nuestro país, ha habido una manipulación política por las campañas que hemos tenido en los últimos años, y la situación de Chile, que ustedes saben, hemos estado tratando de tener una nueva constitución que nos tiene con el alma partida, porque no hemos podido llegar a un punto fructífero, pero toda esa campaña también ha arrojado sobre las y los migrantes latinoamericanos, esto es muy importante decirlo, latinoamericanos, sobre todo sudamericanos, una estela de negatividad que ha hecho que este fenómeno de la migración se entienda y se viva como un problema. No como parte de la naturaleza humana y en su derecho a migrar, ¿no?, a buscar nuevas oportunidades o nuevas vidas. Eh, y eh, lo que a nosotras como proyecto nos importó, bueno, nos conmovió todo, ¿no?, pero lo que más, el énfasis donde puso el proyecto su foco fue en, dentro de esta población migrante hay subgrupos que son más frágiles, ¿no?, y que se encuentran más violentados por la crisis a la que son sometidas por esta intención, ¿no?, de movilización, de traslado, de instalarse en otro lugar, que son las mujeres, ¿no?, que arrastran una lamentable consecuencia dentro de la migración, que es quedar a merced incluso de la trata de blancas, muchas veces. Y desde el grupo de las mujeres llegamos a este foco que nos interesa como carrera formadora, que es el grupo de los niños y las niñas que están migrando. En Chile, lamentablemente, tenemos muchas historias de niños y niñas, desde lactantes hasta adolescentes, que han muerto en este cruce desde Colchane a Iquique, por este camino del desierto,
porque las condiciones son súper extremas y hay muchos niños que han muerto por las altas temperaturas del día, que en el desierto podemos llegar fácilmente a 42, 43 grados. No hay lo que es un árbol, no hay nada donde poder recogerse. Y en las noches la variación térmica es muy extrema porque puede registrarse fácilmente 10, 8, 10 grados bajo cero en el mismo lugar, ¿no? En el mismo territorio. Por lo tanto, las muertes por deshidratación, por falta de comida también, por la falta de equipamiento para estar en condiciones climáticas como esa, ha afectado principalmente a niños y niñas que además no vienen con una buena alimentación, que no vienen con una atención sanitaria o de su desarrollo de salud que les permita enfrentar condiciones como esta, ¿no? Lo que vivíamos al inicio del 2021 con el fenómeno migratorio era que estas familias que cruzaban, ¿cierto?, la frontera, se instalaban en la ciudad, y como la ciudad no tenía una capacidad de albergar, no estaba preparada de ninguna manera para el recibimiento de esta cantidad de personas, lo que pasó es que las personas se instalaban, las familias se instalaban en diversos puntos de la ciudad en carpas en una plaza, en carpas en medio del centro de la ciudad, en carpas en distintos lugares. Durante mucho tiempo vivimos casi con desidia, se invisibilizó, la población seguía haciendo su vida alrededor, digamos, la población de Iquique, alrededor de la miseria, de las condiciones sumamente precarias que vivían estas familias. Nosotros cuando ya entramos al trabajo con ellos, conocimos historias de niños, por ejemplo, que en el transcurso, en el viaje, en el transitar de Venezuela hasta aquí, habían quedado solos. O sea, niños sin un adulto responsable a cargo de ellos, que llegaban y eran cuidados o más o menos cuidados por otras familias que ellos habían conocido en el camino, pero que no tenían una mamá, un Una papá, mamá, un un papá, familiar acá. Niños que nacieron en el camino, niños y niñas que nacieron en el camino y que además no habían tenido, por lo tanto, no tenían una nacionalidad, no estaban inscritos, no tenían documentación. Niños y niñas que nacieron en Chile y que tampoco estaban inscritos, no tenían una nacionalidad, ¿verdad? Los padres estaban en una situación de tránsito. Eh, Precarias condiciones de higiene, precarias condiciones de salud. Por lo tanto, la educación era casi pensar en una situación de privilegio. Durante muchos meses se vivió esto y uno podía atravesar el centro de la ciudad y seguir haciendo la vida como si no pasara nada. Pero esta creciente molestia que después provocaba el aumento de población migrante en la ciudad se fue transformando en una explosión xenofóbica que terminó de una manera muy triste un 25 de septiembre, porque un grupo de personas, un grupo grande de personas, eh, llegaron hasta los lugares donde estaban las familias, tomaron las carpas, tomaron los pocos enseres que esta gente tenía, se los quitaron, los empujaron, se quemaron, ¿sí? Se hicieron una pila con estas cosas. Hay una foto que es triste, que es dramática y que da cuenta de eso, de una niñita pequeña mirando, ¿verdad? Después de que todo se quemó y se rompió, mirando lo que había pasado. Nosotros como equipo de profesores, de formadores de profesores, digamos, quedamos primero impactados, ¿no? Nos sentimos también, quiero decirles, como de alguna manera cómplices, ¿no? Porque también habíamos sido partícipes de esta desidia, de no hacer nada, de dejar que las cosas pasaran cada día sin hacer nada.
Entonces hicimos algunos procesos reflexivos entre nosotros, los profesores, entre nosotros con nuestras estudiantes. Nos preguntamos sobre la formación que estábamos entregando a nuestras estudiantes. No todas las personas se conmovían ante este hecho. Esa foto que cuando nosotros las miramos todavía nos conmueve y nos duele, no pasaba eso con todos, o no pasaba todo eso con aquellos que estábamos formando como profesores. Y fue duro reflexionar respecto de que no necesariamente alguien que quiere estudiar pedagogía comparte, ¿cierto?, esta misma perspectiva o esta misma visión. Entonces vimos una urgencia, una necesidad, no solamente de hacer algo por las niñeces que estaban viviendo esta situación, sino que una urgencia de trabajar en la formación de nuestros estudiantes respecto de su rol social, de la importancia y de la necesidad que tienen, ¿cierto?, de conmoverse, de mirar lo que pasa con las niñeces. Y entonces pasamos de este momento, primero doloroso, culposo, después reflexivo, de búsqueda de cómo, qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, a una instancia siguiente de pasar, ¿cierto?, de la reflexión a la acción, decir que tenemos esa foto como de las salas vacías, porque en ese momento, el 25 de septiembre, cuando pasaba estas cosas, nosotros estábamos em, haciendo clases virtuales, ¿no? El país, yo no sé cómo lo vivieron ustedes, pero nosotros tuvimos un confinamiento muy largo, muy prolongado, y por lo tanto, algunas de nuestras estudiantes llevábamos ya un año y medio, todo el 2020, el 2021, septiembre, relacionándonos solo a través de la virtualidad, ¿no? Las clases virtuales. Muchas de nuestras estudiantes no las conocíamos. Habíamos las salas vacías, ¿cierto? Y toda la comunicación que teníamos era vía virtual. En ese minuto, además, por lo tanto, era un desafío plantear un proyecto que implicaba salir a la calle. Porque el proyecto de salir a la calle no solamente era salir a la calle al encuentro de familias y niñas migrantes, que como decía Roxana, eran vistos muchas veces como una posibilidad de peligro, ¿cierto? De peligro por la delincuencia que se les atribuye. Peligro porque estábamos en pandemia y entonces era una ocasión de un foco de infección, de contagio, ¿sí? Pero pensábamos que este pasar de la reflexión a la acción era una urgencia de hacer algo. Sí, además, esta, esta intención de reflexión que se planteó en el equipo docente tenía una muy buena intención, pero tenía la dificultad de que la reflexión, si ya es complicada y difícil cuando se hace de manera acompañada presencialmente, en la virtualidad hacía que esa reflexión careciera de certezas de que quien estaba ahí en la conversación estaba cuestionando o estaba cuestionándose, y por lo tanto era la urgencia, por un lado, de la sensibilización de quienes se están formando como educadoras, como futuras maestras, pero también era la idea de recuperar algo de esa ilusión de relación educativa. Por lo tanto, el proyecto, si bien era atender esa emergencia que contaba Bessie a partir de la protesta que se hizo y la quema de los enseres y la violencia además con que fueron tratadas y tratados quienes vivían en la calle como migrantes, porque ya no había lugar para ellos en ninguna parte, no solo en las plazas de donde fueron expulsados, sino que eran perseguidos donde se iban a instalar, donde se reinstalaban, ¿no? Entonces la necesidad del proyecto, también hay que decirlo, había que sortear un escollo no menor, que era la propia institucionalidad universitaria, porque como universidad nos regía el mandato de que no había actividades presenciales. Por lo tanto, no podíamos
invitar a las estudiantes, así como así, a juntarnos en la calle, en los centros, en los puntos donde estuvieran las familias, porque estábamos transgrediendo la propia normativa institucional. Ahí estuvo también jugó mucho la sensatez, pero también el saber moverse en esta institucionalidad, y la carrera creó un proyecto formal, lo ingresó a las plataformas. La universidad no sabemos cómo, seguramente en esto de la burocracia que te come y que no miras lo que estás haciendo, aprobó el proyecto. Por lo tanto, pudimos contar con esa protección, ¿no? Porque de alguna manera era también el riesgo de poner a las estudiantes en una situación en que la universidad luego no se hiciera cargo, ¿no? De cuidar también. Una cosa atender la crisis y otra cosa es tampoco medir los propios riesgos que se pueden correr, ¿no? Eh, de esta manera, entonces, el proyecto se plantea como un objetivo importante, atender la necesidad educativa de la población migrante, entendiéndola como una tarea de acción comunitaria. Es decir, donde no solamente podemos responsabilizar a las instituciones formales, sino que también como ciudadanas, ciudadanos, y en este caso como futuras maestras, como formadores en la universidad, cuál es el aporte, ¿no?, que podemos hacer en en esa idea de cubrir una necesidad educativa de niñas, niños y adolescentes finalmente, que terminaron siendo parte de este proyecto. Eh, y también, como decíamos, era la necesidad de sensibilizar a nuestras estudiantes, no solo desde, y esto es importante, no solo desde la sensibilidad como conmoverse, sino desde la sensibilidad de aprender el tacto que deberíamos tener, ¿no?, educativamente con los niños y las niñas, un poco haciendo referencia a lo que plantea Van Manen, ¿no? De Max Van Manen, que habla sobre este tacto de la enseñanza, cuáles son estos sentidos, ¿no? La sensibilidad como sentidos que nos movilizan, pero también el sentido como propósito, que las futuras educadoras pudiesen encontrarse consigo mismas, ¿no? Con esa ilusión que tenemos cada vez que decimos, ah, hay una nueva estudiante, hay un nuevo estudiante interesado en pedagogía, hay una ilusión que los mueve, ¿no? ¿Cómo recuperar un poco eso en una relación que lamentablemente la pandemia impedía que pudiésemos trabajar? Porque no habían centros, porque no había relación directa entre las estudiantes con niños y niñas. Por lo tanto, ahí también había una necesidad propia de la carrera de trabajar algo del currículum propio, el currículum formativo, sobre todo aquello que tenía que ver con la práctica, ¿no? Con los conocimientos prácticos que no te los puede dar una pantalla, eso ya lo tenemos casi comprobado, ¿no? Que esto no te lo puede dar la educación virtual, sobre todo cuando trabajas con niños y niñas tan pequeñas, ¿no? Pensábamos también como, ¿con qué nos quedamos como con lo esencial, ¿no? ¿Qué es ser un profesor? ¿Qué es ser una educadora, ¿no? Enseñar, enseñar a alguien, ¿no? Eh, que, quiénes son para nosotros los niños o las niñas que quieren aprender, ¿no? Lo que queríamos era provocar ese encuentro entre alguien que quiere enseñar y aprender de su propio oficio con unos niños y unas niñas, y como abjurar de todos los demás o desprenderse de todo lo demás. Porque este salir al encuentro, porque lo que hicimos fue salir a la calle al encuentro de los niños y las niñas y preguntarle a sus familias si nos autorizaban a trabajar, jugar, conversar, dialogar con ellos. Y entonces era sin aulas, sin planificaciones, ¿no? sin textos de estudio, ¿sí? Sino que con lo esencial que es
significa ser maestro. Con eso iniciamos este camino, ¿no? Un acercamiento. Primero, geográfico en términos de que las familias estaban ubicadas en distintos sectores, ¿no? Después de la quema de sus objetos en este lugar, las familias se distribuyeron por diferentes lugares. Y lo que nosotros hicimos fue organizar a la carrera, que tiene la carrera dura 5 años, entonces hay estudiantes de primero a quinto año, fue organizar en distintos grupos con todos los profesores y todas las estudiantes de todos los niveles por día. Entonces, cada día íbamos un grupo de profesores y estudiantes a distintos sectores, de tal manera de abarcar al menos 3 en zona norte, centro y sur de los lugares donde estaban las familias migrantes. Lo primero tenía que ver con encontrarnos, ¿no? O sea, que esas familias estuviesen disponibles para trabajar con nosotros, para que nos acercáramos a ellos y que pasara aquello que al inicio nosotros teníamos tal vez la convicción, pero no la experiencia, porque no lo habíamos vivido antes, que se derrumban, ¿no?, los prejuicios, que se caen los tópicos cuando nos encontramos con las personas, con sus historias, con sus vidas, ¿no? Cuando esas mismas estudiantes nuestras, ¿verdad?, que tenían miedo de los migrantes o que tenían miedo de la pandemia, terminaban sentadas, conversando, compartiendo comida, jugando, conversando con los niños en brazos, sentadas en el piso, ¿no? Pudimos como respirar y mirar que eso que pensábamos iba a pasar, ¿no? Cómo se caen, ¿verdad?, todos esos prejuicios cuando tú efectivamente miras a la cara a un niño, una niña, a una familia. Sí, y en esa, en ese recorrido que comenzamos a realizar en esta organización, hay que destacar que siempre tuvimos el cuidado de, primero, respetar a las familias, ¿no?, que estaban en la calle, porque habíamos visto a propósito de esta crisis migratoria como muchas organizaciones que van en ayuda, que son solidarias, muchas veces no toman en cuenta qué es lo que están pensando, sintiendo y opinando quienes están en la calle y se les obliga, ¿no?, a recibir una ayuda muchas veces que, para que no se malentienda, una ayuda que no es la que necesitan, ¿no?, las familias. Esto de que a veces te llegan con alimentos, pero no tienen dónde cocinar, eso no se transforma en una ayuda, porque ¿qué hago yo con estos 2 kilos de arroz? ¿No? ¿Dónde los preparo? Y entonces veíamos que esta idea, esta intención de poder asistir, de crear un espacio educativo, también tenía que ver con el respeto, ¿no? Y con la dignidad de quienes están en la calle, porque tampoco era una cuestión que fuera como el saludo a la bandera, ¿no? Estamos nosotros en la calle haciendo, visibilizando este fenómeno, sino que también había un sentido pedagógico en todo lo que se estaba programando. Y esto lo planteamos en otro lugar y generó un poco de conflicto, capaz que ustedes también, pero una de las decisiones que se tomó cuando se planteó el proyecto fue que en esta relación que se estaba iniciando, que queríamos realizar, lo que primara fuera lo educativo y no lo asistencial. Vale decir que como idea siempre está, ¿qué hacemos para ayudar? Juntemos frazadas, juntemos alimentos, juntemos agua, juntemos muchas cosas, ¿no? Ropa, zapatos, y había mucha gente con la intención de seguir haciendo eso, ¿no? Pero la discusión también en el interior del equipo fue, pero esto es educativo
y si es educativo, ¿cómo hacemos que esto se vuelva, que dialogue con el sentido pedagógico que estamos haciendo? Por lo tanto, se decidió que esa ayuda más bien asistencial no iba a ser parte del proyecto, principalmente para que no se entendiera que era una relación de ven a mi espacio de juego, de educación y yo te doy algo, ¿no? Que es como el premio por haber participado en mi actividad, en mi proyecto. Y eso genera ruido muchas veces, ¿no? Y lo generó también en las estudiantes, porque su primera intención es de llevar todas estas cosas, ¿no? Pero la pregunta, y la dejamos también para que lo podamos conversar, es cuando construimos esta relación educativa en base al premio por algo, ¿qué espacio o qué lugar tiene entonces lo pedagógico en esa relación en que yo voy a obtener un premio o una compensación, digamos? Entonces, ahí también, bueno, hubo una tensión, pero en la continuidad que tuvo el proyecto durante los meses que se ejecutó, efectivamente el centro y el foco estuvo en la preparación de las estudiantes en sus espacios, en sus ambientes educativos que iban a plantear en la itinerancia que caracterizó la presencia, ¿no?, en las calles. En términos didácticos, la otra decisión que tomamos era cómo caminábamos desde, o partíamos, ¿no?, desde una propuesta que era iniciada por nosotros, que estaba a partir de llevar de aspectos muy simples, ¿no? De llevar un juego, de contar un cuento, de llevar un material plástico para trabajar, partir por ahí de una propuesta que nosotros iniciábamos, pero ser capaces de transitar, de movernos a una propuesta que los niños y las niñas hacían. Cuando partimos pensábamos que íbamos a trabajar con niños y niñas de educación parvularia, o sea, menos de 6 años, pero en la realidad no funcionaba así. Todos los niños y niñas y adolescentes que estaban en los lugares se acercaban. Por lo tanto, habían desde bebés recién nacidos, ¿no?, hasta adolescentes de 14, 15 años. Y nuestro transitar era desde nuestra primera propuesta, contar un cuento, por ejemplo, a ellos nos cuentan un cuento, ellos nos dicen, había niños que querían aprender, por ejemplo, a leer y escribir, porque en este transitar que les decimos, se habían pasado 2 años, desde salir de Venezuela a llegar a Chile, habían pasado por distintos países, pero no habían sido escolarizados, no habían aprendido a leer y escribir. Entonces, ¿cómo transitábamos a las necesidades que ellos nos planteaban? Que era, yo te quiero contar un cuento, yo te quiero enseñar una canción, te quiero enseñar un juego, yo quiero aprender a escribir mi nombre, ¿sí? Ese movimiento didáctico es el que planeamos, digamos, el que buscábamos realizar y trabajar. La característica ahí es que esa didáctica no podía ser a largo plazo, porque las familias migrantes, algunas vienen para quedarse en Iquique, pero otras vienen simplemente para pasar por aquí y seguir el camino hacia el sur, que es Santiago, ¿no?, la capital, donde hay más trabajo, donde hay más recursos. Por lo tanto, la planificación era, esa didáctica era pensar en el aquí y ahora, casi como la filosofía más oriental, ¿no?, de que el presente es lo que nos tiene que movilizar. Y eso yo creo que ha sido un desafío y que además ha podido quedarse un poco en algo de la formación que planteamos hoy en día en la carrera. Esas son, bueno, algunas Sí. fotos para ilustrarnos los juegos, las actividades que se hicieron con los niños y las niñas. Ya ven que hay distintas edades o distintas propuestas. Pueden mirar que están en la calle, que están con mascarillas, los que están de ropa verde, los adultos, las jóvenes que están de ropa verde son las estudiantes de educación parvularia. El otro trabajo era hacer trabajo en el colectivo con grupos grandes, ven que hay niños y niñas más grandes, y trabajo individual, dependiendo de lo que iban
planteando lo que iba sucediendo en cada espacio y en cada situación educativa. Lo que miramos a partir de este trabajo, nosotros, lo que miramos después de concluido este proceso es la falta de herramientas desde el aspecto público o privado, desde las instituciones educativas y otras para enfrentar la ola migratoria, la necesidad que tenemos como formadores de trabajar en la formación, en inclusión, en la atención de esta diversidad. Y lo que hicimos además es fortalecer esta discusión, ¿no?, que necesitamos hacer entre lo teórico, lo metodológico, de cómo atendemos específicamente, ¿verdad?, esta diversidad ahora también en las escuelas, ¿no? Muchas de estas familias, niños y niñas, ahora en el 2024 se han quedado, se han establecido en la ciudad, están algunos de ellos ya asistiendo a las instituciones regulares de educación, pero necesitamos atender, ¿no?, esta diversidad en términos de, por un lado, sensibilizarnos, ¿cierto?, romper barreras de prejuicio y, por otro lado, mirar cómo esas diferencias nos aportan y necesitamos atenderlas educativamente. Necesitamos además trabajar, ¿cierto?, en nuestras capacidades como profesores y como profesoras que forman educadores, profesores, ¿no? ¿Cómo les enseñamos, ¿no? ¿Cómo se aprende a trabajar en estos contextos? ¿Sí? No solamente desde el discurso teórico, sino que cómo lo aprendemos aquí en la calle, cómo nos desprendemos, finalmente aprendimos nosotros, cómo nos desprendemos y nos quedamos con lo esencial de lo que significa ser un profesor y una profesora. Exacto, en el fondo es una cosa es lo que pasa en la calle y otra cosa es esta relación que la universidad todavía no asume como propia, que es que nosotros no somos entes excluidos de la calle. Tenemos que tener una noción, una perspectiva de la realidad, pero que nos permita actuar en función de esa realidad y no solo seguir construyendo desde la teoría, que es la típica tensión que se puede generar, ¿no?, entre la responsabilidad que tiene la universidad en términos sociales, con generar conocimiento, con activar nuevos espacios, con recrear aquello que ya no está generando, no sé, que no está cubriendo las necesidades de la sociedad. Y la universidad, yo creo que todavía, la universidad hablo en términos generales, la academia, todavía yo creo que mantiene esa distancia, ¿no?, con la calle, con lo que está sucediendo en las plazas, en los parques, en la playa, en la montaña, en todo espacio, ¿no?, donde hay gente haciendo la vida, digamos, cotidianamente. Sí, vamos a ir cerrando ya esta parte con una buena noticia. Vamos a ir cerrando con la noticia de que toda esta experiencia a propósito de cuál es la responsabilidad que como carrera hemos asumido, no tanto como universidad en términos, digamos, que se haya generado un cambio institucional a gran escala. Como carrera, pensamos que esta experiencia, además de haber calado hondo en lo que es la identidad de la carrera, que además se llama Educación Parvularia con mención en Educación Inclusiva, también había que dejar alguna aportación a, primero, la propia carrera para ir mirando nuestro currículum formativo, pero también de compartir esta experiencia con otros, en otros rincones, con otras personas, y ahí nace la idea de un libro que ya debería estar por salir, y es una historia que recoge todas estas miradas, ¿no?, desde el equipo formador,
sobre qué fue lo que ocurrió, ¿no? En todo este proceso, cómo ha impactado eso en su calidad como formador o formadora, y también cómo nos seguimos cuestionando esta falta de atención y de cuidado con la población migrante y sobre todo con esas infancias que van en tránsito sin haberlo pedido, sin haber sido consultadas, ¿no? Ujú. Lo que finalmente aprendimos es que nuestra tarea de profesores tiene que ver con ir al encuentro educativo de los niños y las niñas que quieren aprender, y que las circunstancias pandémicas, migratorias, de calle o de lo que sea pueden facilitar o complejizar nuestra tarea, pero no nos alejan de esa responsabilidad que tenemos. Sí, para eso este libro que se llama Educación en Tránsito, Historias de Pedagogía, Migración y Calle, esperamos que lo podamos compartir en los próximos meses para que también puedan interiorizarse un poquito más o seguir Sí. preguntándose. Les agradecemos la paciencia y la atención de estos minutos y quedamos aquí para la conversación, las preguntas que vengan. Ay, gracias por esta Muy bien. Ahí aparecen aplausitos virtuales y esas cosas. Sí, ahí son versiones digitales del aplauso, pero está muy bien, bienvenida. Yo que tengo el micrófono abierto, le pongo un poquito de sonido al aplauso. Pero bueno, más allá de las loas o los aplausos, qué lindo lo que se ha producido. ¿Ya hay alguna mano levantada ahí para decir algo, para comentar, para preguntar? Quisiera simplemente, solo como, bueno, como junto con Mónica, anfitriones de este espacio, decir que tomé algunas notas mientras las escuchaba y solamente mencionar los títulos de las notas. Después, si hay un rato y quiero darle más lugar a los que asistieron y no acaparar, pero por un lado, pensar en la dimensión de la política pública, ¿no? Cuando hay herramientas que dan contexto a las intervenciones, es más posible o menos posible que algunas cosas buenas o malas pasen. Y entonces, bueno, las pequeñas referencias a la obligatoriedad, etcétera, quizás mi pregunta iría por ese lado también, ¿no? ¿Qué condiciones de política pública podrían haber contribuido a que la parte trágica de la historia que ustedes contaron hubiera podido evitarse y a que la parte, digamos, pequeña de construcción, de reconstrucción, hubiera sido más potente o más sencilla o hubiera resultado más impulsada, ¿no? Después hay una dimensión, por supuesto, cultural, y cuando ustedes hablan de esta visión del migrante como amenaza, y qué fuerte, ¿no? La historia que rodea a esto, porque uno está acostumbrado a dejarse atravesar por un discurso que se va convirtiendo en una música sorda, ¿no? Del discurso de la inclusión, de la diversidad, etc. Y esto de remitirse a preguntas sobre el sentido, no solo del oficio, aunque fundamentalmente porque lo piensan desde este lugar de la formación, pero también de esta discusión que cuando esta discusión se academiza mucho y entonces hay toda una parafernalia técnica para hablar de la inclusión y se habla solamente desde las estadísticas y desde ciertas fórmulas y pensarlo desde este lugar tan experiencial de dejarse afectar, ¿no? Bueno, me parece que son algunas puntitas que se abren y que son súper interesantes. Bueno, hay algunas manos levantadas, veamos. Si le parece, empezamos con Agustina Verón, que levantó la mano. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Pensé que habían otras primeras. No. Soy Agustina, soy de Neuquén, una provincia de Argentina. Bueno, estuvo muy buena la experiencia y compartir esto que nos llegó a mí y a una compañera por redes sociales y por eso estamos acá. Porque bueno, nosotras ya somos profesoras acá del nivel primario, no de inicial, como puede estar acá la experiencia, pero por ahí quería resignificar esto del presente que moviliza, porque bueno, acá en Argentina estamos teniendo un presente muy desalentador, ¿no? Bueno, las derechas avanzan muchísimo y avanzan precisamente sobre los derechos de las minorías. Entonces, por ahí, este tipo de secuencia o de proyecto nos anima a pensar la escuela
con un sentido más humano, que por ahí es el dolor que tenemos, porque sentimos que lo vamos perdiendo, ¿no? Día a día. Inclusive pensábamos con mi compañera recién, bueno, dónde podríamos llevar este tipo de experiencias, contarla, reflexionar, y decíamos, y quizás entre nuestras mismas compañeras, en espacios, ¿no? Pedagógicos donde podemos discutir y construir y demás. Así que bueno, esa es una de las cosas que nos llevamos como desafío de este encuentro, creo yo. Y estas ganas, ¿no? De movilizar, de sensibilizar, de generar estas categorías humanas que tanto nos hacen falta. Nosotras trabajamos en una zona de Neuquén donde la mayoría de las infancias y las niñeces comen en el comedor de la escuela, no están enviando, ¿cómo se dice?, insumos para cocinar, los planes sociales que todo el mundo detesta, sostienen a madres que tienen hijes y que, bueno, tienen que darles de comer, entonces para esto ya empiezan las clases, no hay útiles, bueno, hay una devaluación tremenda, están pasando como muchas cosas, y este tipo de secuencias creo que nos permiten pensar este presente, movilizarnos con este presente y, bueno, seguir haciendo de todo esto espacios educativos, ¿no? Porque también no irnos al asistencialismo y demás, porque hay que exigir que haya un Estado presente, pero a la vez hacer algo, ¿no? Con lo que nos pasa, con lo que sentimos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Agustina. Yo creo que en estos momentos, cuando son difíciles, cuando son complejos, como tenemos que simplificar, ¿no? Y quedarnos con lo más esencial. Y en la tarea educativa yo creo que tiene que ver con esta presencia y esta relación profesores-estudiantes, ¿no? Con nuestra responsabilidad que tenemos como educadores en nuestra relación con los niños, con las niñas, con los estudiantes, con lo más esencial, porque de todo lo demás nos podemos desprender, creo. Nosotros aprendimos a desprendernos, no sé, hasta de las salas, de las aulas, de los materiales, de la planificación. ¿Con qué nos quedamos esencialmente para que siga siendo un hecho educativo? Y finalmente es esa relación de la disposición que tenemos ambos, ¿cierto?, por aprender y por enseñar. Y creo que en momentos complejos y difíciles necesitamos quedarnos con esas esencias. Sí, yo pensaba también lo que decía Agustina de lo que está pasando en Argentina, que cada día vemos con más dolor y preocupación lo que está sucediendo en todo el contexto nacional, ¿no? Con las decisiones que se están tomando, en que quizás si hay algo que podamos compartir es la esperanza, o sea, ser esperanzadores. Como dice Illich Silva, por ahí que es un amigo nuestro que también conoció a Daniel aquí, más que hablar de la esperanza como el sustantivo de algo, es esperanzar. Esperanzar es que nos generemos esperanzas, porque dentro de la esperanza también quienes tenemos una trayectoria más de estar en los espacios, en las periferias o en los espacios de desigualdad, sabemos que en ese esperanzar hay también una acción de lucha, ¿no? De evitar que nos extingan, evitar que nos aniquilen. Y creo que ahí en el proyecto también tomamos mucho de esa fuerza que tienen esas criaturas que van en tránsito, en que todos los días se reconstruyen, se recrean de, no desde esta perspectiva que tenemos de la diversión, ¿no? Sino de crearse una y otra vez cada día, porque cada día aparecen en un lugar distinto, con amenazas distintas, con desprecios diferentes. Yo creo que cuando trabajamos en esos contextos, cuando estamos amenazadas o amenazados por algo o por alguien, surgen formas de lucha
que tienen que ver mucho con la recreación de aquello que hemos experimentado como vida, ¿no? Y qué es lo que queremos defender, qué es lo que vale la pena, como dice José Contreras, qué es lo que vale la pena en lo educativo. ¿Con qué me quedo para contar? Nosotros les podríamos haber contado todos los detalles, ¿no? Técnicos del proyecto, pero a nosotros lo que nos importa es entender que en esa experiencia hay historias, en plural, que configuran una historia que es común, ¿no? Y cómo en esa historia sí se pueden dar avances, sí se pueden resguardar ciertos espacios, y a veces los espacios físicos sí que nos sirven como la escuela tiene que tener su espacio físico, pero también la escuela es un espacio simbólico que hay que saber cuidar, ¿no? Y la pandemia nos vino a mostrar eso, la escuela es necesaria, no para guardería de niños y niñas, sino como experiencia de transformación humana. Y eso es lo que yo creo que les podría compartir, como no bajemos los brazos frente a toda esa adversidad que hoy día se les está planteando, sino que cómo hacemos para que lo que tú sabes más lo que yo sé nos permite pensar en nuevas formas de defensa de aquello que tenemos como convicción, que la escuela se defiende hasta el último, ¿no? Ay, me vino un poco arriba, chicos. Bueno, hay dos manos más levantadas. Primero está Eliana Farías. Adelante, Eliana. Hola, ¿cómo están? Los saludo acá desde Brazatei, conurbano de la provincia de Buenos Aires. Yo soy directora junto a un grupo de compañeras del equipo de conducción, docentes de 2 escuelas primarias estatales. Con respecto a lo que decía último, la escuela se defiende. Creo que la escuela es un espacio social que siempre rindió respuestas ante las crisis que hemos atravesado. Nosotros como país, ustedes también. Pero me parece que la escuela sola no basta, hay que generar un grupo interdisciplinario de distintas instituciones que puedan intervenir ante situaciones como las que vivimos en el día a día. Yo te puedo nombrar también, como vos decís, compañera, un montón de situaciones dentro de violencia de género extrema, que a veces sentimos, o yo particularmente, que no alcanza con solamente mi intervención, ¿sí? Porque cuando hay una situación extrema de femicidio, de situaciones, muchas veces lo pedagógico es como una pata que no alcanza. Entonces, mi pregunta puntual para el proyecto que ustedes hicieron es si a estas docentes en proceso, en proceso digo porque se están formando, se les enseña a trabajar articuladamente con otras instituciones, porque la realidad que nosotros acá en Argentina tenemos una red interinstitucional que ayuda muchísimo en el día a día, a mí personalmente, porque si no es muy difícil dar respuesta, realmente. Entonces mi pregunta puntual era esa, porque esto es un trabajo en equipo, de acá nadie se salva solo. Así que esa era mi pregunta. Y muchas gracias. Gracias, Eliana. Sí, yo creo que un aprendizaje muy importante de este trabajo es que es un trabajo en colectivo, que no es posible hacer solo los profesores, solo las estudiantes, o solo las estudiantes de cierto nivel, las más grandes, las más preparadas, o las nuevas, las de primero. O sea, era un trabajo en colectivo. Primero porque les contábamos un poquito en oposición, ¿no? Estábamos haciendo algo porfiadamente o desobedientemente. Pero cuando haces ese proyecto en un colectivo, es posible avanzar, ¿no? Imponerlo de alguna manera en la agenda, porque no eres una profesora o no es un estudiante o es un grupo, sino que un colectivo. En términos formativos, claro, nosotros en la malla curricular o en el proceso de formación de las estudiantes tienen asignaturas, actividades curriculares, por ejemplo, una que se llama redes comunitarias y educación, u otra que se llama familia y comunidad, trabajo en contextos vulnerables. O sea, tienen asignaturas, cursos para este trabajo multidisciplinario y con otros. Pero esta experiencia en específico fue una experiencia grande de experimentar de una forma muy distinta y hasta tal vez extrema esta necesidad de trabajar colectivamente y colaborativamente. Sí, ahí en el caso de la experiencia en terreno,
no hubo mucha posibilidad de trabajo con otras organizaciones, producto del propio confinamiento en el que estábamos. O sea, era una cuestión de, digamos, de imposición desde arriba. La tarea que yo creo que nos queda, porque todavía esto es el inicio de una experiencia, no es algo que esté madurado todavía, es precisamente, por ejemplo, fortalecer esa intención de las estudiantes de continuar con esto y no que sea desde el profesorado de vamos tirando del carro y ustedes hacen lo que nosotros les decimos, ¿no? Porque bueno, cada nueva generación que llega viene con nuevos miedos, con nuevos temores, con nuevas limitaciones, y todo eso hay que deconstruirlo y es todo un trabajo que toma tiempo. Y luego tomar la conciencia de que otras instituciones te pueden ayudar, también implica, en el caso chileno, no sé cómo lo harán ustedes, en que muchas veces tenemos que echar mano de nuestro trabajo personal. Yo conozco a tal directora de tal fundación, yo conozco al médico de no sé dónde, pero no es una cuestión institucional, no es algo organizacional, no es algo orgánico, es algo que funciona, voy a redundar, funcionalmente, o sea, para ese momento, para esa cosa. Yo creo que a nivel latinoamericano estamos en una fase muy, muy atrás de pensarnos comunitariamente, colectivamente, o sea, hablar de trabajo colaborativo, hoy día hay libros, ¿no? Hay gente que se está llenando los bolsillos con el trabajo colaborativo en educación, pero luego, cuando estás en el aula, la colaboración no viene ni de tus pares. Entonces, ahí hay una cuestión que yo creo que tiene que ver con nuestra propia identidad. Esta idea de la salvación es personal y que, bueno, que lo ha instalado también el sistema neoliberal en el que vivimos, lamentablemente, ¿no? Y lo ha hecho muy bien, ese trabajo. Bien, bueno, en la lista de manos levantadas está Estefanía. Estefanía, ¿ya habías intervenido? No. No, Adelante. Estefanía no. Adelante. Me parece asombroso el proyecto. Yo soy del sur de Santa Fe, medio ahí como en el centro, si no consideramos el mapa bicontinental de Argentina. Soy profesora de historia de nivel secundario. Me anoté, yo no sabía que esto era inicial, pero bueno, vi Luis y entré. Yo lo que mientras estaban hablando de la migración y todo esto, acá lo que se usa mucho, por lo menos en mi región, son los intercambios con estudiantes de otros países, europeos, estadounidenses, y cómo, escuchándolas hablar, que acá, digamos, lo que pasa, yo ahora veo que en Chile pasa lo mismo, el que molesta es el migrante pobre, latino pobre, y no solamente, por ejemplo, de países limítrofes como Bolivia, Perú, sino que también dentro, o sea, yo vivo en lo que es Santa Fe, después, bueno, al lado está Rosario y al lado está Córdoba. Bueno, yo vivo entre Córdoba y Buenos Aires, ahí en el medio. Entonces, como en esta región vemos, o sea, se ve en la sociedad en general, las personas que vienen del norte, del mismo país, como también un migrante que es argentino o argentina, y que a su vez, digamos, en las escuelas se nota esa exclusión. Por ejemplo, no sé, no tiene la misma repercusión un estudiante que viene de Europa, de Alemania, por ejemplo, que todos lo quieren integrar, que un pibe que viene de Bolivia y que lo aíslan completamente. Entonces eso es re para pensar, me parece súper interesante el proyecto, y bueno, es como para replantearse un montón de situaciones, y creo que primero, más allá del Estado, porque sabemos lo que es el Estado,
empezar por una misma. Pequeñas acciones, como esta que hicieron ustedes, esta experiencia, va generando grandes cambios, así sea que sean chiquitos. Lo micro es un montón. Así que bueno, nada, me quedo con la experiencia que contaron y espero el libro para leerlo. Gracias, Estefanía. Sí, Bueno. yo creo que ahí la discriminación ya está tristemente en el ADN nuestro de discriminar la pobreza, básicamente, tenerle asco a la pobreza, cuando en realidad somos todos pobres. Acá en Chile la pobreza es, en Latinoamérica la mayor cantidad de población es pobre y entre nosotros mismos nos hacemos asco. Yo vengo de lo que aquí se llama una población muy pobre, eh, que son estos barrios bajos, en que el mismo vecino con el que te criaste o la vecina con la que te criaste, porque luego tiene, no sé, un cacharro más, ya te mira de manera distinta. Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con el sistema neoliberal. Vuelvo ahí porque, porque este modelo arrasa, ¿no? Arrasa con eso que decía Agustina antes, de estas cualidades humanas que necesitamos sostener. Y las arrasa porque no le sirven en términos de plata, ¿no? A mí qué me importa que haya gente solidaria si lo que yo necesito es llenar mis propias arcas. Y eso que tú dices de las nacionalidades también se ve aquí en Chile. Aquí en Chile la gente que viene de Europa, de Estados Unidos, de este primeros mundos, mal llamados primeros mundos, aquí no son migrantes, son extranjeros, porque esa es otra categoría, ¿no? Yo no le voy a decir a un francés, no le voy a decir usted está migrando, usted es un migrante, le voy a decir usted es un extranjero, porque le voy a dar con ese estatus que el lenguaje, ¿no es cierto?, va generando. Y eso se traspasa súper fácil. Es que eso a mí es lo que quizás me duele un poco más, que ese tipo de cosas se aprenden muy fácil. Discriminar es muy fácil, ¿no? Aprender a hacerlo. Aprender a dejar de hacerlo, uff, eso sí que cuesta. Bien, hay más manos levantadas. Quisiera tomarme el atrevimiento de sugerir una lectura. La voy a poner en el chat. Es un texto de Santiago Albarrico que se llama Turismo, la mirada caníbal. En este texto, este genial filósofo español de izquierda, Santiago Albarrico, comienza contando la historia de dos niños inmigrantes, Yaguine Coita y Fodé Tunkara, dos chiquitos africanos que se encontraron muertos en el tren de aterrizaje de un avión que viajaba a algún aeropuerto europeo, y encontraron una carta escrita en el bolsillo de uno de ellos, muy respetuosa, dirigida al gobierno de Europa, solicitando ser admitidos. Y a partir de ahí, de esta anécdota, él despliega en un artículo hermosamente escrito dos posiciones del que viaja o dos posiciones del que transita, la del turista y la del inmigrante. Y dice que el mundo podría dividirse en una clasificación filosófica caprichosa en turistas e inmigrantes. Y analiza ese contraste, ¿no? Uno puede ser turista o inmigrante sin salir de su casa. Se refiere a posiciones respecto de la alteridad. Y ahí puse el enlace y me parece que tiene muchísimo que ver con lo que se está discutiendo aquí, ¿no? Tamara tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Agradezco realmente la posibilidad de haber escuchado semejante experiencia. Soy de Buenos Aires. Preguntas para ustedes en relación de cuánto duró el proyecto, o sea, cuánto fue realmente la puesta en práctica del proyecto. Y acá, bueno, preguntarles si lo iban a continuar o no. Ahí dieron una respuesta acercada en relación a que tal vez querían que sean las mismas futuras docentes quienes lo propongan, pero bueno, saber si eso está en vigencia o no, ya que, bueno, por ahí ahora no
no estamos en contexto de pandemia, pero bueno, justamente, por supuesto que la migración continúa y bueno, por ahí hay algunos focos, algunos espacios donde ustedes pueden seguir interviniendo. Esa es una. Después, bueno, preguntarles si sienten que lograron el objetivo con el proyecto, si ustedes pudieron observar ese cambio de la mirada de aquellas futuras docentes y futuros docentes a los que pudieron llevar a estos espacios de encuentro con alumnos y alumnas no formales. Y por último, bueno, ¿cómo hacen una evaluación de esto? Pues es una dimensión tremenda, gigantesca. ¿Cómo logran evaluar esto ustedes? ¿Qué cambios le harían? O cómo? Tendría muchísimas más, pero bueno, por lo menos para acercarme y decir cómo hacen este, digamos, mini cierre de toda esta experiencia, ¿no? Agradezco poder haberlas escuchado. Gracias, Tamara. Trabajamos como el trabajo directo con las familias y los niños y las niñas fue entre septiembre y enero, ¿sí? De lunes a viernes, todos los profes y todas las estudiantes. Como el 20 y algo de enero, que era cuando se terminaba el semestre para nosotros, ¿no? El semestre académico. Ahí terminábamos. Fue importante, tal vez no lo contamos, que también se los dijimos a las familias. Con algunas familias estuvieron ahí desde que llegamos hasta que nos fuimos. Otras eran los niños y las niñas, los veíamos una vez y no los volvíamos a ver porque seguían avanzando, ¿no? Hacia Santiago, hacia otras regiones. Pero ellos sabían qué días íbamos, en qué horario íbamos y cuál era el tiempo que íbamos a estar. Les contamos también que este fenómeno se vivió de tal manera que ni la ciudad, ni los pobladores, ni la estructura orgánica del propio Estado estaba preparado para recibirlo, ¿no? Ahora, después de todo esto que pasó, que fue bastante terrible, hay una cuestión más orgánica, ¿no? Entonces no necesitamos, no se requiere, no es que no hay ni un niño, es triste decirlo, no es que no hay ni un niño ni una familia durmiendo en la calle, pero no es ese nivel masivo en el que teníamos en el 2021, porque ahora hay campamentos instalados, hay en Colchane, que es en la frontera de Chile con Bolivia, hay un campamento instalado donde las familias pueden llegar y hay los servicios básicos de agua, alimentación. Y en Iquique mismo hay otro campamento que está en la playa Lobito, es lejos de la ciudad, ¿no? Es terrible como lo hacemos también, ¿no? O sea, tomamos a la población migrante, esta que decimos no migrante, y la ponemos fuera de la ciudad. Pero ahí también hay acceso a los servicios básicos de vivienda, alimentación, agua y también un proyecto de jardín infantil. O sea, ahí se atiende educativamente a los niños y a las niñas en este momento. Nuestro desafío en términos de la atención al fenómeno migratorio ahora tiene que ver con la formación de nuestras estudiantes, porque las familias, los niños y las niñas están ingresando ahora al sistema educativo más bien formal, pero son recibidos muchas veces con esta carga de prejuicios, ¿no? Este es el niñito tal, esta es la mamá que no actúa como las otras mamás, sino de esta otra manera. Toda esa carga de prejuicios, esos niños y esas niñas muchas veces lo reciben también en el barrio, en la escuela. Entonces creemos que tenemos un desafío grande de trabajar ahí en la formación de nuestras estudiantes y qué procesos de transformación pueden hacer, iniciar, aportar, colaborar ellas en los centros formativos. ¿Se logró el objetivo? Mira, miramos niños... En Navidad fue la última vez que yo personalmente me contacté con uno de esas familias, ¿no? De niños y niñas. Hablé con Hilary, una niña que está yendo a la escuela, que su mamá tiene trabajo ahora en una peluquería, que está bien, que está integrada, que tiene amigas. Cuando yo lo pienso en términos de Hilary, ¿se logró el objetivo? Sí, se logró el objetivo en términos de ella. Cuando miro algunas de nuestras estudiantes, no sé, que tenían muchas aprensiones y ahora tienen una actitud distinta y que han hecho un trabajo
por ejemplo, con posterioridad a esa experiencia, nosotros hicimos un trabajo en una fundación que trabaja con familias migrantes, ellos trabajaban atendiendo adultos, pero no tenían espacios para los niños y las niñas, y nuestras estudiantes prepararon espacios específicos para que los niños y las niñas también fueran atendidos ahí. Cuando ves todo el cariño, la preocupación, la responsabilidad, la atención que pusieron, el cuidado que pusieron esas estudiantes en preparar esos espacios para los niños y las niñas, ves que se logró el objetivo. Pero seguimos teniendo también estudiantes que siguen pensando que son un peligro, que son delincuentes, y ahí la tarea todavía sigue pendiente. Sí. Bueno, hay dos manos más levantadas y creo que las vamos a escuchar y vamos a ir cerrando, que estamos en horario. La primera es la de Swapna. Espero haberlo pronunciado bien. Puni. Hola, sí, lo pronunciaste muy bien. Soy Puni Esteves. Soy, por 14 años, decía que era migrante y era venezolana aquí en Chile. Después de esa situación donde Bessie y se me olvidó el nombre de la compañera. Constanza, hablan, en ese momento me sentí Judas porque empecé a negar mi nacionalidad estando en Chile. Ves, eso nunca te lo conté. Cuando ya me dicen de dónde soy, cuando me siento a gusto digo de Voldemort para decir que soy del país innombrable, pero entre chiste contarles que en la época que yo vivo en Chile desde hace 16 años, pasé de inmigrante, ahora soy extranjera porque en los periódicos dicen extranjero ahora para no decir venezolano cuando está metido dentro de un acto delictivo. Cuando cuentan de esta experiencia y comentarle a la gente de Argentina, realmente era muy ruda la situación. Sigo pensando que es ruda ya para el extranjero y el migrante en Chile en este momento, porque los medios de comunicación han sido muy duros, pero en el momento que cuentan ellos de la quemada de la carpa, de pandemia, era realmente muy, muy, muy rudo. Entonces yo aplaudirlas a ustedes dos porque se metieron en una situación donde les digo, era peligroso inclusive. Era una situación de una ciudad en contra de los invasores, delincuentes, y ustedes estaban metiendo, yo ahí en esa época me conmoví además porque varias personas, no una sola vez, me escribieron disculpándose en nombre de chilenos, como diciendo, nosotros no somos así, pero yo no tenía nada que ver además con la situación. Y entonces siento que es muy duro el trabajo que están proponiendo, y todavía hasta podría decir que soy escéptica hasta que no entren, como ya dijo creo que Tamara, no, mentira, creo que fue antes otra compañera, donde entran ya más acciones, más políticas, porque aquí hasta comentar en Chile, no sé cómo está el tema en Argentina, sé que es menos rudo que acá, están trabajando con una población que es tierra de nadie, o sea, son personas que en Chile ahora se están tardando años en entregar cualquier documento legal, y aquí no tiene que ver hasta inclusive si son pobres. Ya ahorita la gente que entró en los últimos 5 años están tardando mucho con un documento, entonces los niños especialmente no tienen un número de identificación que les permita estar legales en un establecimiento y recibir hasta la comida, o sea, sé que han hecho avances. Entonces, quería preguntarles también a ustedes, ya desde la universidad teniéndola, si han logrado tener también ese tipo de conversaciones gubernamentales, estatales, como para dar esa protección de no vulneración de derechos a ahorita población de niños que están en edad escolar. Sí, qué rico verte y escucharte, Puni. Sí, o sea, fue muy difícil. Digamos que la parte más difícil fue sortear todos los escollos burocráticos y administrativos, más que el trabajo directo con los niños, las niñas y sus familias, porque los niños y las niñas son siempre generosos en la relación, en el contacto. Ahí no hubo en realidad ninguna dificultad. Las mayores dificultades siempre están en estas cuestiones burocráticas.
hay avances, ¿no? Ahora los niños pueden tener un número que es un número ficticio para entrar al sistema escolar, pueden entrar en las escuelas, en estos minutos están siendo atendidos en los jardines infantiles, en ese jardín infantil como de emergencia o en los otros. Pero a mí me parece como formadora de profesores que una tarea grande tiene que ver con cómo trabajamos para que las futuras profesoras desaprendan esos tópicos prejuiciosos, ¿no? Eso me parece que es una tarea muy, muy compleja, muy difícil, muy dura, que se necesita hacer como conversábamos antes en el colectivo, con otras, con otros, con encuentros como este, en que más gente nos sostenemos, nos damos aliento, nos decimos, vamos, avance. Y también con intentar influir de alguna manera en la política pública. Nosotros algo que hicimos el año pasado, por ejemplo, fue trabajar organizando un congreso para trabajar temas de la infancia y de la educación, y de tal manera que las conclusiones de ese congreso, o lo que se conversara, lo que sacáramos en limpio de ese congreso, aportara a una política que está estableciendo la región en torno a la infancia. Si tú lo miras, tal vez algo pequeño, no va a ser un tremendo cambio, pero sí creemos que hay que actuar como en distintas áreas, ¿no? La primera y la que a mí me parece más importante es que tenemos una responsabilidad como profesores social, donde hay niños y niñas que necesitan educación. Nuestra tarea es estar ahí. Sean las situaciones complejas, difíciles, nuestra obligación es estar ahí, directamente. Creo que hay otro aspecto que tiene que ver en la formación, ¿no? Formamos profesores, bueno, ¿qué estamos haciendo y cómo trabajamos en la formación de estas futuras educadoras? Otro tiene que ver con la investigación y la divulgación, ¿no? Bueno, ¿qué estamos escribiendo? ¿Qué estamos aportando a la academia para tratar, abarcar estos temas? Y cómo desde nuestro rol académico nos colamos, ¿no? Ponemos algo en las políticas públicas porque alguien escribió en los comentarios, el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? Pero influir en eso es complejo, y entonces también creo que ahí hay una tarea, tal vez la más difícil, de movilizar, de aportar por allí. Pero creo que espacios como este en que conversamos y nos sostenemos ayuda finalmente a avanzar y a seguir con la tarea. Pues. Felicitaciones, queridas. Un abrazo. Bueno, y tenemos la última intervención de Mari Colque. Adelante. Hola, soy Mari. Hola. Soy docente de nivel inicial, como dicen ustedes, también educación parvularia sería. Y anoté un montón de cuestiones en esta conversación, pero los que más me llamaron mucho más la atención, que justo una de las compañeras habló sobre el tema de esto, de la necesidad de una formación en inclusión, en el respeto, en la diversidad, la necesidad de la formación, no solamente de niveles como justo esta conversación que es para nivel inicial, sino en todos los niveles. Es algo que es muy necesario, es una necesidad de formación más humana. Estamos en medio de una cuestión tanto por esta cuestión que la que estamos conversando, lo que nos está pasando acá en Argentina, y creo que en todo el mundo también, es cómo el sistema ha entrado a todo este nivel y nos ha absorbido como seres humanos, dividiéndonos, cómo se aprende rápidamente la violencia, el no respetar, un montón de cuestiones que ha dejado atrás toda esta cuestión que es muy necesaria para que la educación sea como algo más humano. Y otra cuestión que también anoté fue el tema de los organismos institucionales que no funcionaban, que no solamente como ustedes estaban como docentes, como acompañando a estos niños, a diferentes infancias, esto, que a veces también uno cuando entra a una institución, a veces no sabe que no solamente es la educación que está entre medio de estos niños, hay otros organismos institucionales que también deben estar presentes.
Bueno, esa Bien, era mi... bien. Gracias, Mari. Mira, sobre el tema de lo humano, yo hace rato que vengo pensando un poco en esto, porque también es una conversación que se da mucho en las aulas de la formación docente. Busquemos el lado humano, el lado humano. Quizás Es como no, mucho el dicho, pero no al hecho. claro, Veo con muchas a lo mejor en el tema de conferencias sobre, por ejemplo, el pensamiento crítico, sobre la interculturalidad, hablan mucha cuestión, pero de ahí al hecho nunca está, es mucha sí. conversa, pero ahí en las aulas, en las instituciones no está Sí, a mira, veces. yo comparto eso, ¿no? De que el dicho al hecho hay mucho trecho, pero también hay algo que me viene dando vuelta hace mucho tiempo, de que creo que no estamos especificando qué de lo humano tenemos que realzar, qué de lo humano tenemos que cuidar, porque lo humano pareciera ser que es todo lo positivo, lo lindo, los ositos de peluche, los ponis, ¿no? Y todo esto, esta utopía. Lo humano lamentablemente, también es aquello perverso, aquello que me hace transgredir a otro, porque desde los presidentes, para no nombrar a alguien en específico, hasta abajo, todos son seres humanos, a menos que alguien tenga una evidencia de lo contrario. Y esos sujetos, esos personajes, están echando a andar un lado de lo humano que va por la perversión, que va asociado a la denostación, a la, incluso abiertamente a la aniquilación de un otro, de una otra, ¿no? Y eso a mí también me viene haciendo ruido porque cuando escucho a las estudiantes decir, sí, pero nos falta ser más humanas en esta relación con los niños y las niñas, y yo digo, bueno, cuando tú discriminas a alguien, tú estás dejando de ser humana porque tú discriminas a tal o cual persona, no todos discriminamos, no vamos a poder hacer esa versión de santidad que nos gustaría hacer, pero quizás lo que habría que empezar a intencionar es qué de lo humano queremos rescatar, qué de lo humano queremos sostener, porque si eso humano no está claro, ahí el discurso queda a manos de cualquiera, ¿no? La interpretación nos puede llevar también a otros caminos más oscuros. Y lo otro que va asociado a esto, a propósito de cómo funcionan estas organizaciones, las organizaciones están sostenidas por personas. Las organizaciones no funcionan como una maquinaria simplemente. El funcionario público, la funcionaria pública que hace su trabajo sin pensar, sin conmoverse, sin mirar lo que está sucediendo, es parte de lo que hemos vivido todas. Pero, pero queramos o no, le está dando esa vida, que es muy mala, a esa organización. ¿Y eso a qué me lleva? A pensar que en esto de especifiquemos qué de lo humano queremos cuidar, qué de lo humano nos sirve para seguir existiendo y que valga la pena, ¿no? Y esta toma de conciencia que se necesita para poder hacer cambios. Si yo soy una funcionaria que empiezo a cuestionarme, a simplificar el trámite, la burocracia y esto, probablemente mi trabajo organizacionalmente va a empezar a cambiar. Y eso, ¿cómo lo entiendo yo? Estefanía hablaba, profesora de ciencias sociales, bueno, yo también soy profesora de historia y esa ha sido mi línea de trabajo, pero hay algo que se está cercenando en las escuelas, y esto es importante también defenderlo, lo digo en la escuela chilena sobre todo. El último gobierno de derecha eliminó la formación obligatoria en la secundaria para historia y ciencias sociales. O sea que ahora es un electivo. Si yo quiero, elijo eso. Allí, ¿qué matas? Porque la dictadura sacó la filosofía de las escuelas. La derecha saca historia como obligación.
¿Qué te está diciendo eso? Todo aquel espacio de pensarse como sujeto responsable de lo que pasa en la sociedad está siendo silenciado. Y ya ni siquiera silenciado, está siendo despreciado por el poder. ¿Por qué? La respuesta nosotras, ya como adultas, pensantes y todo, la tenemos más clara, ¿no? Y como agentes de la educación. No nos conviene que haya gente pensando, no nos conviene que haya gente pensando y sintiendo, porque ahora parece que sentir es la única cosa válida cuando argumentas una discusión en el aula. El sentir. Y está bien, tenemos que saber aprender a ponerle palabra a lo que sentimos, pero también a lo que pensamos. ¿Qué conciencia tenemos del sujeto o la sujeta que estoy siendo? Lo decía también antes otra compañera, la violencia, el femicidio, todo eso tiene que ver con cuán responsable me estoy haciendo yo, pero también cuán responsable me están ayudando en la escuela, en los espacios educativos, formales, no formales, a tener como sujeto. Y por lo tanto, para cerrar con esto, yo me quedo con la idea de que la humanidad es esto perverso, pero también es esto que nos permite florecer. Yo quiero pensar que florecer será una tarea y una acción que podemos hacer entre todas y todos, pero con una condición, con la condición de querer florecer. Y para florecer, yo me tengo que nutrir. No puedo ir pensando que me van a instalar un chip, como ahora lo están haciendo, ¿no? Para que las cosas funcionen. Yo me tengo que movilizar, yo tengo que estar ahí, tengo que estar en la calle. Es lo mínimo, como decía Tamara, o no sé quién más era que decía, en lo micro ahí también hay potencia. Florezcamos, pero la conciencia es lo primero para florecer, porque si no, nos toma esa humanidad de la pereza también es algo humano, o de la indiferencia. Todo eso tiene que ver con nuestras condiciones humanas. ¿Qué es lo que queremos resaltar? ¿Qué es lo que queremos sostener? Lo que está pasando en Palestina es parte de esta indiferencia. O sea, todo esto que no nos está afectando es una falta de toma de conciencia. Y yo ya así como para cerrar, yo me quedo con esto del proyecto y qué es lo que nos pasó. A mí hay una canción que me toca mucho cuando hablamos de las infancias, que es esta canción que ya se hizo más famosa con Residente y Mercedes Sosa, Hay un niño en la calle. En este momento, mientras nosotras discutimos sobre esto, hay montones de niños viviendo en la calle y no los podemos recoger, abrazar a todos, pero por lo menos algún hito quizás podemos. ¿Mm? Bueno, queridas Bessie y Roxana, a mí me gustaría pedirles, si ustedes tienen ganas, que compartan algún dato de contacto en el chat, ¿sí? Nosotros tenemos el hábito de finalizar estos encuentros con alguna cosa literaria, con alguna cosa poética, y me gustaría en esta oportunidad de hacerlo con un poema muy bonito del poeta argentino Roberto Juarros, que se llama como sus primeros 2 versos. Cada uno tiene su pedazo de tiempo, y que dice de esta manera. Cada uno tiene su pedazo de tiempo, y su pedazo de espacio, y su fragmento de vida, y su fragmento de muerte. Pero a veces los pedazos se cambian y alguien vive con la vida de otro, o alguien muere con la muerte de otro. Casi nadie está hecho tan solo con lo propio, pero hay muchos que son nada más que un error. Están hechos con los trozos totalmente cambiados. Roberto Juarros, de alguna de sus poesías verticales, ahí lo dejé escrito en el chat,
Si quieren dejar un Instagram, un mail, un Facebook, algo, lo que haya quedado en el tintero puede retomarse por ese lugar. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias.